Bueno, vamos a continuar con nuestra porción bíblica en el capítulo 5 de Gálatas. Tengan, por favor, en sus escritorios o donde estén para tomar apunte, porque a veces hablamos muchísimas de cosas que creemos que tenemos y no tenemos, y otras que creemos que no tenemos, pero sí tenemos. Entonces, yo quiero que tengan en cuenta unos versículos con respecto a la palabra que aparece en amarillo, la libertad. Porque todos decimos, como cristianos somos libres y todos nos conocemos la porción bíblica que dice, y la verdad los hará libres, pero libres, libertad, ¿eso qué realmente significa? Bueno, eso ya es otra cosa. Y Pablo les está diciendo durante toda esta carta, está hablando de, oigan, todos ustedes parece que fueran hijos de esclavitud, como si fueran hijos de Agar, pero resulta que no, nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. O sea que no nacimos, no nacimos de la esclavitud, nacimos de la libertad. Éramos esclavos, pero hemos salido de esa esclavitud a estar libres. Y de pronto, por las circunstancias o por la forma en que vivimos o por nuestra preparación o por cómo nos hemos levantado, por las cosas que tenemos, nosotros pensamos que vivimos en una libertad y todo lo que le dicen a uno como la palabra libertad realmente no es tan libertad. Eso es lo que quiero que tengan por favor en cuenta y tomen nota. Entonces, esta porción empieza con un pues que está aquí, o, o sea que, o por lo tanto, así que manténganse de pie en la libertad la que Cristo nos dio, nos hizo, a nosotros nos hizo libres. Y no estén de nuevo bajo o obedeciendo el yugo de la esclavitud, del siervo. Ok, ¿qué significa esta frase? Esta frase empieza algo diferente con respecto a cómo es que vivimos y ahora sí establece claramente todos nosotros somos libres. No solamente somos libres porque nos hicieron libres, o sea, no vino un libertador, sino que además es parte de nuestro ser, escuchen bien, es ontológico el ser libres. Ya no solamente somos libres porque alguien nos hizo libres y todavía tenemos el yugo de la esclavitud de alguna manera. Más o menos esto tiene que ver con lo siguiente. A ver, voy a ponerle un ejemplo más fácil. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos tenían en su corazón las cadenas de Egipto, aunque ya fuesen libres. ¿Ok? Porque aunque ellos ya tenían la libertad de irse, de hacer lo que tenían que hacer como pueblo, su corazón todavía estaba encadenado a Egipto. Muchas veces le dijeron a Moisés, devolvámonos, devolvámonos. Preferimos estar allá, preferimos morir allá y no en este desierto. Muchas veces pasó eso, porque la libertad que les había dado Dios de la esclavitud en Egipto no había liberado su corazón hasta tal punto que Dios los hizo vagar en el desierto durante 40 años para que murieran todos los que tenían la esclavitud entronizada en su corazón. La nueva generación que ya había vivido en libertad, a esa sí le dio la oportunidad de tener la tierra prometida. Bueno,
Igual pasa con nosotros. Conocemos al Señor, conocemos su verdad, conocemos su salvación, pero todavía nos aferramos a las cadenas que teníamos de antes. Todavía nos aferramos a las cosas que pensábamos que estaban bien y no las desechamos. Entonces quiero que anoten, por favor. Yo tengo aquí una lista. ¿La están viendo? ¿Sí pueden ver? Ok, Sí, dice. señor. Romanos 6:22. ¿Alguien puede leer Romanos 6:22 a ver qué dice? Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok. La primera cosa de la que nosotros fuimos libertados fue del pecado. ¿Qué significa que fuimos libertados del pecado? Significa que nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado era el señor de nuestras vidas. Y miren alrededor y se darán cuenta cómo el pecado es el señor de la vida de muchas personas que están a su alrededor. Y no solamente de las personas que no entienden, sino también muchas veces dentro de la misma iglesia, personas todavía se aferran a su pecado y siguen siendo esclavas del pecado, aunque ya saben que ese pecado no les sirve, aunque ya saben que ese pecado es un lastre y aunque ya han sido libertados efectivamente por Cristo, continúan, continúan como siervos de ese pecado que le impide servir a Dios. No pueden plenamente entregarse a hacer las cosas que Dios dice que es la manera de vivir de un cristiano. Entonces, caminan toda su vida. Y miren bien, cuando una persona es libre del pecado, lo que debería pasar es que el fruto de su liberación es vivir una vida que camine hacia a ser tan santo como Cristo. O sea, la vida que le queda a uno después que uno es libertado por Jesús es una vida es un camino de santificación. Perdón. ¿Se dan cuenta? Cada día yo voy quitando las cosas que no son de Dios. ¿Qué significa santificación? Es yo necesito quitar las cosas que no pertenecen a Dios y colocar las que sí pertenecen a Dios. Ahora, esto no es voy a romper los ídolos que tengo en la casa. ¿Cómo es que se llama? La imagen de la Virgen que tengo en el patio la voy a romper. La imagen de San Benito Abad la voy a romper. Es- eso no es real. No es real. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. En la primera cosa que tuvieron, hicieron un becerro. Habían dejado todos los ídolos atrás. Pero la primera cosa que hicieron cuando estuvieron en el desierto, vieron a Dios hablando y sin embargo hicieron un becerro. Eso no es importante. Lo importante es de acá. Es cuando yo tomo la determinación. No, a mí no me importa estar delante de un ídolo. Para las otras personas podrá ser ídolo. Para mí no. ¿Sí? ¿Alguien? Oh, yo soy yo. Hola, hola. Oh, oh, hay algo que está mal. Yo creo que es porque tienes a Maribel Serrano pegada, ¿no? Porque así pasaba cuando nos reuníamos aquí. Así nos No, pasaba, teníamos que irnos para el patio, el otro para el otro, para poder oír bien, ¿no? no. Hola, hola. Aquí Ya. estamos escuchando bien.
Pero ahí está bien. Ok, ok, Ya se arregló. ya. Quién sabe, como les dije, estoy en un computador que no es el mío, entonces no, si hay alguna cosa que tiene, tiene algo que tiene un feedback. Hay un Espérenme un retorno. Este retorno es hay porque un retorno. alguien, hay otro celular o hay doble conexión en el mismo punto. Ya me Pero ahí ya salgo. está bien. Es que Mari debe cerrar el micrófono, Maribel, Maribel Serrano. Mira, puede cerrar el micrófono. Ya lo cerré. Voy a Hola, salirme. hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Ok, bueno, entonces, bueno, lo siento por el impasse. Pero bueno, el asunto es el siguiente. Romanos 6:22 dice que uno tiene que caminar por la santificación mientras está en esta tierra. Van a haber dolores, van a haber problemas, van a haber de todas esas cosas, van a haber, pero nuestra estancia en la tierra es una estancia de quito lo que no sirve y coloco lo que dice Dios que sí sirve. ¿Por qué? Eso es lo que nos hace caminar en ser separados o ser consagrados a Dios. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Miren lo que dice. Y como fin, o sea, cuando el tiempo en esta tierra a nosotros se nos acabe, nuestro fin es vida eterna. O sea, esto continúa, no se va a acabar. No es, bueno, vivamos y comamos porque ya nos morimos y se acabó. No, no, no. Hay una real, pero muy real, eh, vida que vamos a disfrutar en la eternidad. Ahora estamos trabajando en nuestra vida para hacer a la forma de Dios, pero va a llegar el momento en que vamos a tener la vida eterna que nos fue prometida, la tierra prometida que nos fue dada como herencia cuando llegue el momento en que muramos. Primera cosa. Así que cuando el Señor Jesús nos liberta del pecado, lo que está diciendo es, les estoy dando una vida diferente. ¿Estamos? Ahora Romanos 8:15. Búsquenlo por favor, es ahí mismo en el mismo libro. Yo la tengo. Ajá. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros debemos entender que no existe nada en esta tierra que nos deba atemorizar, ni siquiera el aguijón de la muerte, porque nuestro fin es vida eterna. No hay manera en que la muerte nos tenga que atemorizar. Ese momento del fin es el momento en que empieza una vida con el Señor por una eternidad, diferente a la vida de dolores, de todas las luchas que tenemos aquí, del desierto que tenemos que pasar mientras estamos aquí para poder llegar a tener la libertad que debemos tener en la vida eterna. Y lo que dice aquí, cada vez que tengas temor, cada vez que tengamos temor, lo que hay que hacer es simplemente ir donde nuestro Padre. Padre, mira, me está pasando esto. Sin temor. ¿Por qué tenemos que tener temor de estar en la presencia del Padre? No hay ninguna razón para tener temor. Y cualquier cosa que se presente, la llevamos delante del Padre. Sí, nos va a doler, sí, vamos a tener enfermedades, sí, vamos a tener problemas en la oficina, en la casa, etcétera. Llevémoslo del Padre y digámosle, mira, tengo este problema, me está doliendo, me está pasando. Recibiremos consuelo, es lo que el Señor dijo. Vengan a mí. Entonces, por favor, ¿qué importa si fulanito me mira mal o sutanito me mira mal? Eso no tiene ningún problema. Si el uno cree que yo estoy haciendo lo malo, el otro lo que eso no tiene ningún problema. Nosotros sabemos que podemos llegar delante del Padre y decir,
Padre, ¿sabes? Me está pasando esto. ¿Y ustedes creen que el Padre no sabe? Pues claro que sabe. Y claro que nos va a defender como cualquier padre haría. El Señor Jesús ya había dicho, oigan, ¿qué clase de padre creen ustedes que tienen en el cielo? Si los padres de aquí en la tierra, que no son ni nada comparados con el Padre Celestial, ¿a qué hijo que le pide pan le va a dar una piedra? Si los de aquí lo hacen, ¿ustedes qué creen que va a ser el celestial? Por favor, echen fuera ese temor. Romanos 8, 20 al 21. Veamos otra cosa de la que nos libró. Nos libró del pecado, nos libró del temor. ¿De qué más nos libró? 8, 20 y 21 en Romanos. Tengo la versión viviente, ¿sirve? ¿Cómo? Tengo la versión nueva traducción viviente, aparte de la Reina Valera. No importa. Ok, dice la nueva traducción viviente, la palabra del Señor. Romanos 8, 20, 21. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza. La creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Ajá. ¿De qué más nos libró? De la corrupción. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. Hoy en día esa es la palabra de moda. Gobierno corrupto. Y el gobierno anterior también fue corrupto. Y el anterior también es corrupto. Yo les voy a dar una noticia. Les aseguro que el que viene también va a ser corrupto. Y todo lo que estamos viendo es corrupción. Y les aseguro también que muchos de los árboles que hoy ven ya no los verán después. Y muchas plantas morirán. Y muchos animales morirán porque la corrupción existe. ¿Y por qué está corrupta? Porque la creación fue maldita por nuestro propio pecado. Así que ¿por qué es que hay tsunamis? ¿Que por qué se mueve no sé qué? ¿Que por qué hay... no, es que lo que pasa es que las placas y... Todo eso ha sucedido porque el hombre conscientemente, conscientemente, ha negado a su creador. Y el pecado corrompió la creación que había sido hecha para el hombre. Así que como nosotros fuimos corruptos, lo que fue creado para nosotros se corrompió también. Por eso tenemos lo que nos está pasando. Por eso tenemos espinas y abrojos. Eso es lo que está pasando. Pero de esa corrupción también nos libró Dios. Ah, entonces nosotros no envejecemos, nosotros no vamos a morir. No, no, claro, ya lo vimos que sí vamos a morir. Porque este cuerpo es parte de la creación y este cuerpo se corrompió. Y también va a ser destruido. Eso sí es la verdad. Va a tener que ser nuevamente hecho. Este cuerpo va a ser rehecho a un cuerpo celestial, a un cuerpo como el del Señor Jesús, para que no haya corrupción. Mientras tanto, vamos a tener corrupción en este mundo, pero nosotros tenemos una libertad gloriosa en Cristo en el cual nosotros podemos decirle a todos los que trate de corromper nuestro corazón, no. Tenemos la facultad no solamente de um, huir, huir de las cosas que nos corrompen o nos separan de Dios. No, tenemos la facultad por el poder del Espíritu de detener esa corrupción en cuanto a nosotros. Si los demás dicen unas cosas, yo no tengo por qué decir lo mismo que dicen los demás. Si los demás hacen eso, yo no tengo por qué hacer lo que los demás hacen. Cuando yo sé que eso no agrada a Dios, pues yo no tengo por qué hacerlo. Una gran lección tuve yo esta semana con lo que pasó con mi papá la semana pasada. A mi papá le molestó mucho que estuviéramos hablando con chistes de doble sentido y realmente yo no veía lo malo hasta que Maribel, mi hermana, colocó cuidado con las palabras que usan, cuidado con los dobles sentidos, etcétera, como un versículo que ella colocó en esta semana y yo dije, ¿por qué no me di cuenta de eso antes? Ciertamente,
El problema no es tanto que a mi papá no le guste esos chistes de doble sentido, sino que no están bien. Ese tipo de conversaciones corrompen. Entonces hay que decirle a la corrupción, no más. Eso es algo que tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad y podemos hacerlo porque tenemos el Espíritu Santo y conocemos la verdad. Así que podemos hacerlo y quedarnos en el sitio que sí nos corresponde, hablando cosas que edifican. Vamos a otra cosa que entonces tenemos libertad del pecado, libertad del temor, libertad de la corrupción. Ya no podemos decir que eso nos corrompieron. Nada. Primera de Corintios, capítulo 8 versículos 1 al 13 no lo vamos a leer. Pero habla de, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, etcétera. Y entonces dice en el versículo 4 acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Todo esto tiene que ver con las tradiciones y las filosofías de esta tierra. Acuérdese lo que acaba de decirnos en Gálatas, que le servíamos a aquellos que por naturaleza no son dioses. Bueno, esas son las tradiciones, esas son las filosofías, esas son las sutilezas de este mundo. Un montón de cosas que parecen verdad, pero que no lo son. A esas cosas nosotros estábamos vendidos. Nosotros hacíamos esas cosas porque así lo hacía todo el mundo. Es más, así nos enseñaron que había que hacer. Desde cosas que son muy sutiles como, ¿qué será? Como poner la sábila ahí porque eso espanta a los malos agüeros. Yo no sé qué era lo que hacía la sábila, ni me acuerdo ya de esa cosa. Hasta cosas mucho más fuertes que esa. Tradiciones en las cuales nosotros eh, caíamos y dañábamos personas. Racismo, por ejemplo. eh, Juzgamientos que no tienen sentido. eh, Dejar que los niños hagan cosas que no tienen por qué hacer. Dejarles hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios dice que deben hacer. O sea, nuestra generación fue marcada, en el caso mío y de muchos de aquí, por el catolicismo. Y nosotros ahora, conociendo la verdad, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Vamos a seguirles enseñando las mismas tradiciones que no sirven para nada? ¿O vamos a enseñarles que existe un Dios que los ama, que los hizo y que además quiere que ellos tengan y puedan vivir una libertad con respecto a cualquier cosa que hay en este mundo y puedan tener la libertad de acercarse a Él? Creo que eso es una gran responsabilidad de los padres de hoy en día. Ojalá esto lo estuviera oyendo mi primo. Juan Sebastián debería revisar, ok, ¿cómo queremos nosotros criar a Antonia? Eh, ¿Cómo se llama? Billy debería estar revisando, ok, ¿cómo quiero criar a Violeta? Es importantísimo. No podemos, como padres responsables o como abuelos responsables, nosotros no podemos transmitirles o dejar que otros le transmitan a la nueva generación la esclavitud que nosotros tuvimos en nuestro corazón. Sería absurdo, absurdo, realmente. Ahora, Gálatas 2 del 1 al 5 ya lo habíamos visto. Pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también a Tito. Y luego dice, mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y que era griego, fue obligado a circuncidarse. Nosotros fuimos libertados de las prácticas religiosas. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para acercarnos a Dios. Es que Dios fue el que nos buscó, Dios fue el que nos libertó, Dios es el que nos santifica y Dios es el que nos dio la herencia. Nosotros no tenemos que hacer nada para hacer eso,
porque el nuevo pacto que Dios hizo con Él mismo como una promesa es, ustedes no tienen que hacer porque no pueden acercarse a mí. Por sus propias fuerzas no pueden. Siéntanse libres de acercarse a mí porque son mis hijos, porque yo a ustedes les di la posibilidad de ser mis hijos. Punto. No se esclavicen con cosas, no tienen que hacer una procesión, no tienen que ir hasta la Meca, no tienen que poner incienso cada no sé cuánto, no tienen que colocar la cama para el Feng Shui, no tienen que colocar la no sé qué. Hombre, por favor, libérense de ese montón de tonterías. Se pueden acercarse a mí cuando quieran, solamente tienen que decirme, Abba, Padre, mira, y ya, se acabó. Esa es la libertad. Hombre, por favor, ninguna religión se acerca a mí, diría Dios. Soy santo, santo, santo. ¿Qué religión te puede dar eso? Nadie. Yo tuve que acercarme. Esa es la idea. Mi pacto es que yo te voy a buscar. Ya te encontré. Por favor, vive para mí. Eso es libertad. Y al final, tengo aquí en Gálatas 4:3. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, y esos rudimentos del mundo estaban en el versículo 8. No conocíamos a Dios, así que servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Eso está referido en Primera de Corintios. Hay muchos que se hacen llamar dioses, no solamente en el cielo, sino también en la tierra, y también se hacen llamar señores. No. Nosotros tenemos un solo Padre y un solo Señor. Y ya. Eso es lo que significa la palabra libertad. Ahora sí, ahora miremos nuevamente el versículo. Lo que dice el versículo es que entendiendo que nosotros tenemos libertad del pecado, libertad del temor, libertad de la corrupción, libertad de las tradiciones y las filosofías, libertad de las prácticas religiosas, libertad de los falsos dioses. Como ya tenemos toda esa libertad, el problema no es que la tengamos o no, el problema es que por tener libertad nosotros podemos decidir. Y lo que está diciendo Pablo a los Gálatas es, oigan, decídase vivir la libertad de Cristo. Manténgase en vivir esa libertad. No vuelva a esclavizarse en las otras cosas que no sirven, no son para la eternidad, no les da a ustedes la libertad que necesitan. Los quieren mantener esclavos. No, decidan servir a su Padre. Manténganse en esa libertad con que fuimos hechos libres. Y para que nosotros vivamos esa libertad, hay que deshacerse de la sujeción al yugo de la esclavitud. ¿Está claro? ¿Está clara la palabra libertad? Muy clara. Sí, sí, perfecto. Ok. Porque él ahora va a dar el ejemplo de lo que estaban haciendo los judaizantes, los que llegaron a Galacia de parte de Jerusalén o de algunas iglesias de Jerusalén a meterles cosas a las personas. Entonces él llega en el versículo 2. Aquí estamos, el versículo 2. De manera que yo, Pablo, les digo que si ustedes se circuncidan, de nada a ustedes les sirve Cristo. Si ustedes creen que para acercarse a Dios tienen que circuncidarse, como les dijeron los que vinieron de allá, o sea, tienen que seguir una práctica judaizante
de los judíos para acercarse a Dios, entonces Cristo no sirvió de nada. No les aprovecha para nada. No les da nada. Sigue diciendo. Además, de nuevo, les digo, les testifico a todo hombre que se circuncida, o sea, a todo hombre cristiano que se circuncida, yo le quiero decir que si se circuncida, entonces significa que está obligado o debe obedecer o está sí, obligado a hacer toda, toda la ley. Si vas a hacer una partecita, pues bueno, si tú piensas que eso es lo que te acerca a Dios, entonces tienes que cumplir con todas las demás cosas, porque en el primer pacto solamente había salvación, solamente si se cumplía toda la ley. Y como nadie podía, nadie se salvaba. Dos cosas. Una, Cristo no te va a aprovechar para nada, no te va a servir de nada si tú conscientemente te circuncidas para estar con Dios. Ese tipo de práctica religiosa no te acerca a Dios. Y la segunda cosa es que si lo haces y quieres someterte a la ley, entonces tienes que cumplir toda la ley. Si no, no sirve. Y como los judíos repiten las cosas que son importantes, versículo 4 repite de nuevo. Ahora lo pone al revés. La primera parte, en el versículo 2 y 3 es, si haces esto, no Cristo. Ahora en el versículo 4 lo coloca al revés. Se han desligado de Cristo se han separado los que por la ley se justifican. O sea, que tú querías la justificación por circuncidarte, por la ley. Ok, eso significa que tú te quitaste, te separaste de la salvación, de la justificación que es por Cristo. ¿Ok? Y lo segundo, de la gracia has caído. ¿Qué significa? Bueno, si tú quieres seguir las cosas que en este mundo te dicen para llegar a Dios, simplemente estás diciendo que desechas la gracia, el regalo de Dios para los hombres. Y ese regalo era el Señor. Perdón, es el Señor. Mis queridos hermanos, no hay medias tintas. O te justificas por las obras o te justificas por la gracia. Si es por la gracia, tú aceptas el señorío de Jesús en tu vida. Si es por las obras, entonces tienes que cumplir todo lo que te dicen las obras. ¿Ok? Pero esta palabra indica una total contrario a lo que hemos venido hablando. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Eso es lo que dice. Como nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros confiamos en Dios, en la gracia de Dios y que fue por el regalo de Dios. Nosotros confiamos, tenemos la confianza plena de que nosotros fuimos justificados. Significa
no va a haber más condena para nosotros porque Jesús pagó por nuestra deuda. Miren bien. Así que si ya Jesús pagó por nuestra deuda, dice, porque, miren, esta es la misma palabra que está aquí. O sea que es la explicación de esto que está aquí. Porque por Cristo Jesús, ajá, por Cristo Jesús, por aquel que está sentado en el trono de la gracia, el trono celestial, por Cristo Jesús, ni la circuncisión tiene poder para algo, ni la incircuncisión, ni porque te circuncides o no te circuncides, eso no tiene nada que ver, pero nada que ver con el hecho de tu justicia, nada. Que te bautices en el agua o no te bautices en el agua no tiene nada que ver con tu justicia. Ay, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Eh? Cristian, ¿cómo? El Señor dijo, bautícense. Vuelve y revise en qué dijo que se bautizaron. El bautismo es otro simbolismo de algo que ya pasó en mi corazón, pero no es necesario para la justicia. No es necesario que me pongan una ceniza para recordarme que soy polvo y al polvo voy a volver. No es necesario. Vas a morirte. No es necesario. Nada, absolutamente nada es necesario para que tenga justicia, porque nosotros tenemos ya la justicia por cuanto el Espíritu que vive en nosotros nos dice, eres hijo de Dios. Te fuiste como el hijo pródigo que se fue a gastar todo allá, pero cuando Dios te trajo, tú eres el hijo. No necesitas nada más sino ser el hijo. Es lo que somos. Por eso nuestra justicia es en la confianza que tenemos de lo que Cristo Jesús hace en nuestra vida. Ahora, ¿qué sigue diciendo? No es que valga la circuncisión ni la incircuncisión, sino lo que vale realmente, lo que tiene realmente valía, es la fe que, energía, que capacita, que es capacitada por el amor. Fuimos salvados por amor del Padre envió a su Hijo, por el amor del Hijo murió en la cruz y por el amor del Espíritu Santo tenemos la confianza en la justicia de Dios. Así que, inundados de tanto amor de Dios, nosotros tenemos la capacidad de vivir por ese amor. Así que la confianza por la cual servimos a los demás es porque tenemos el amor de Dios en nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Maravilloso, maravilloso. Increíble, ¿cierto? Esperanzador, despreocupante. Así es. Ahora, miren el versículo 7. Ustedes, está hablando de los Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Quién les puso una traba para, escuchen bien, para no obedecer a la verdad? ¿Qué está diciendo? La fe que obra por el amor es una fe que obedece a la verdad que Cristo nos enseñó.
Cuando yo ayudo a cualquier persona, no importa si me ha hecho o no, o me ha dejado de hacer, no me importa. No importa si es creyente o no es creyente. No importa si es judío y se circuncidó o no se circuncidó y no es judío. No importa si esa persona es católica. No importa si es musulmán. No importa nada de eso importa. Todas esas cosas son lo de menos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad, y eso yo sé que van a decir, todas las iglesias saben y dicen que tienen la verdad. Yo no sé, pero a mí nadie me ha podido demostrar que la Biblia dice cosas que no sean la verdad. Ya yo sé lo que van a decir. Algunas personas en su corazón van a decir, pero tiene algunas contradicciones. Por favor, en la parte que es importante, en las cosas que tienen que ver con la vida, con lo que realmente se necesita para ser una persona como la que Dios quiere, un ser humano real como el que fue creado. No, la Biblia no se equivoca. En 66 libros no se equivoca ni una sola vez. Es más, es tan consecuente que ha durado 2000 años sin que se le coloque una sílaba en la cual la fe no sea la parte importante para vivir la verdad de obedecer a Dios. Si quieren poner obstáculo, pónganlo. No hay problema. Tenemos la libertad de pasar por encima de esos obstáculos y correr bien esta vida de santificación a la que Dios nos ha llamado. Y les aseguro que vamos a tener muchos obstáculos, porque van a venir muchos tratando de estorbarnos. Van a venir muchos. Muchos van a venir a estorbar. Y el diablo va a ser lo suficientemente fuerte para coger y ponernos a nosotros a dudar. Pero nosotros debemos obedecer la verdad que hemos aprendido, porque es nuestra libertad, es nuestra decisión. Ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer y todavía sigue obrando en nosotros, capacitándonos para vivir en esa obra de amor que Él nos llamó a hacer. Pero nosotros debemos tener un compromiso ineludible con cumplir las cosas que Dios nos ha enviado a hacer, porque esas cosas son vida eterna, no solamente para nosotros, sino para muchos que todavía no la tienen. Deberían estar doliéndonos que no la tienen. Y no importa por lo que pasemos. Cada suceso de nuestra vida, incluso los estorbos, son un acicate para que nosotros avancemos en confiar día a día más y más en la obra de amor de Dios en nosotros para llevarnos con Él hasta el momento de nuestra muerte y en ese momento venir a recogernos para estar con Él. Obedecer la verdad no es una imposición, o sí es una imposición, una autoimposición que el amor de Dios nos coloca en el corazón para realizar. Bendito sea, Señor, porque, no sé, en tan poquitas palabras hay tanta sabiduría, pero sobre todo tanta libertad para nosotros, que es tan absolutamente increíble que nosotros no visualicemos la gracia de un mensaje tan hermoso para los que no te conocen. Señor, permítenos
obrar conforme a tu amor, en esta fe a la cual tú nos has llamado, en esta confianza que tenemos en ti. Y danos el suficiente compromiso para usar tu poder y obedecer tu verdad. Porque nosotros reconocemos que no es por nuestra fuerza, nunca pudimos y nunca podremos, pero sí por tu amor. Y tu gracia en nosotros es superior a nuestra incapacidad humana. Así que hoy solamente podemos estar aquí delante de ti para decirte muchas gracias por lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida en libertad, libres, libres. Gracias, Padre. Señor, una vez más, gracias. Y a ti, Espíritu Santo, que podemos sentir tu poder, tu presencia. También te agradecemos por la capacidad que tienes para ayudarnos sin desmayar y muy a pesar de nuestra iniquidad. Gracias, Dios. Amén. Buenas a Amén. todos los que han escuchado. Ojalá les sirva para tomar un respiro y entender que somos libres. Un abrazo para todos.